Me parece que es lo que corresponde, ¿no? Creo que es un enclave ideal para hacer un festival de cine etnográfico. Yo, fíjate que no habiéndome yo dedicado a ese tipo de cine, salvo quizá lo más cercano como productor cuando produjo una serie que se llama Magos de la Tierra, dirigida por Philip Haas, pero sin embargo sí me he sentido muy cerca de gente que hacía ese cine. Y dos de mis cineastas favoritos toda la vida han sido Jean Rouch y el otro, el cineasta canadiense que también era etnógrafo, además de cineasta y poeta, que es Pierre Perrault. Y siempre yo, entre las películas favoritas de mi vida, siempre cito Pour la suite du monde, de Pierre Perrault. O sea que sí que me siento, no es que sea un especialista del género, pero sí creo que es un género donde puede existir la belleza, la poesía y una serie de cosas que a veces están muy ausentes del cine de ficción. Si alguna vez hago algo más en esa línea, será más cerca del documental etnográfico poético que del científico. No, porque no lo soy, porque no soy científico. Parece asombroso, vamos. Yo no sabía que existía, para ser sinceros, pero bueno, me la está contando Ignacio, que es uno de los que están en la organización, de qué va la historia, y bueno, me parece magnífico, vamos, como no es normal que, en fin, es tan especializado que dices, bueno, probablemente sea el único que hay en España, ¿no? Me imagino. Entonces, bueno, está muy bien, yo creo que es muy interesante, vamos. Para todo el mundo, porque, y vas a ver cosas que no lo puede ver nadie prácticamente, ¿no? Lo que me ha gustado mucho es la asistencia. O sea, que es que está lleno. No hoy, que igual es un día, bueno, hoy es sábado, ¿no? Pero me contaba que el lunes pasado, cuando empezó el festival, pues hay una media de 100 personas por la noche. Y chico, pues eso a mí todo lo que sea apoyar el cine me parece estupendo. He venido aquí porque era la oportunidad para estar con tres amigos del alma que se llaman Luis Alegre, Fernando Trueba y Antonio Resines. El aire que respiro es magnífico, el pueblo me parece maravilloso, así, el vino que he tomado en la comida es excelente. Me parece muy bien que en este pueblo se haga un festival sobre documentales desde hace 14 años, me han contado. Estoy feliz. ¿Qué más puedo contar así? Pues que es una especie de lujazo total, de milagro, y que me parece que es algo que debería ser todavía más frecuente, ¿no? El que en lugares como Voltaña o cualquier otro lugar se celebre el cine en general y concretamente el cine etnográfico, ¿no? Que parece que está en los márgenes de la industria, pero que contiene tantas películas interesantes y que dicen tantas cosas sobre nuestra época, sobre nosotros mismos, sobre diferentes lugares, costumbres, personas. Pues me parece, vamos, no le encuentro en una sola pega. Pues como todos los sitios que no tienes una financiación demasiado holgada, pues mal. Si es que no tenemos dinero, o sea, la academia no tiene dinero. Todo este tipo de historias, la academia está para convencer al Estado o a las administraciones para que echen una mano en todo este tipo de manifestaciones culturales, pero unas veces porque el Estado te dice que no tiene dinero, o la comarca, o el ayuntamiento, o la diputación, o el gobierno autónomo, y otras veces, que a veces es verdad y a veces no, y otras veces pues porque no consigues financiación. Esto sería muy sencillo, de verdad, si hubiese una ley de mecenazgo en forma, por ejemplo. Lo estoy diciendo a bote pronto. En un festival de este tipo, pues lo normal es que sería que universidades, que fundaciones que estudien cuestiones etnográficas, pues que echasen una mano. Si tampoco es tan caro, si es que es asombroso. Aquí en este país 10.000 euros le cuesta soltarlo a todo el mundo. Que le cuesta soltarlo a un tío que gane 20.000 al año, 15.000, lo entiendo, pero que le cueste soltarlo a gente que gana miles y miles de millones, pues chicos, no lo entiendo. O sea, es decir, sin ser estalinistas, debería ser obligatorio que determinado tipo de manifestaciones culturales se apoyasen por el Estado. Y Estado somos todos en todas las administraciones, ¿no? Es igual, está bien que lo diga, pero no va a ser así. Pero bueno, en fin, mientras tanto, siempre hay gente con muchas ganas de hacer cosas y muy voluntarista, y a veces consigue cosas como esta. Por ejemplo, que estemos aquí nosotros, no es que seamos la hostia, pero en fin, que esté Fernando, que esté Carlos, que esté yo,
que Luis Alegre haya venido, pues tiene un mérito, porque, bueno, en fin, que tenemos otras cosas que hacer. Bueno, ¿y por qué venimos aquí al margen de...? Bueno, porque es un festival de cine, y el cine pues es nuestra vida, ¿no? Cuando hice La Reina de España, la gente a veces me ha preguntado, dice, claro, ¿querías hacer un homenaje o tienes nostalgia de ese cine que se hacía en España en los 60? Y digo, no, digo, volver a ver la película. En el fondo estoy haciendo una parodia de eso, nos estamos riendo de ese cine grandilocuente, de todo eso que era el Cid, la caída del Imperio Romano, vamos, no riéndonos porque eran muy buenos profesionales, pero un poco ese no es el cine que a mí me gusta, no me gustaba ni de niño, ¿sabes? Yo prefiero ver una película de Romer, que hay 3 personajes en una habitación, lo siento mucho, prefiero eso a la caída del Imperio Romano, ¿sabes? Es como, yo prefiero una silla de Van Gogh o unas manzanas de Cézanne a la Capilla Sixtina, o sea, sin decir nada malo de la Capilla Sixtina, es que me afecta más el arte pequeño, ¿sabes? Me afecta más lo que tiene una medida humana, ¿sabes? Hay a veces cosas que son demasiado grandes para que las abarquemos, ¿no? En Aragón, documentalistas muy interesantes, ¿no? O sea, estoy pensando, por supuesto, en Vicky Calavia, que está acumulando un archivo audiovisual alrededor de figuras aragonesas, muchas de ellas que no han tenido el reconocimiento que merecían y que no existían trabajos audiovisuales alrededor de ella, y Vicky está haciendo un trabajo interesantísimo basado en los documentales, ¿no? Pero Germán Roda, por ejemplo, es otro que está haciendo unos documentales interesantísimos y rodados buena parte de ellos en Aragón. Gaizka Urresti, por ejemplo, pues ha producido y ha dirigido también varios documentales. Javier Espada también ha hecho varios documentales. Lo que es posible, ahora que me haces esta pregunta, es que sí que merecería la pena rodar documentales que retratara la inmensa belleza que tienen muchos lugares aragoneses. Sería una buena idea que se potenciara el rodaje de documentales donde se retratara el encanto de muchos escenarios aragoneses que, para mi gusto, son de una belleza increíble. Aquí estamos en uno que es como de manual, o sea, Voltaña, esta zona del Sobrarbe, Aínsa, es que me parece de los lugares más bellos, más sugerentes, más atractivos y más excitantes que yo he tenido la oportunidad de conocer. Ahora estoy escribiendo un guión que de alguna forma va a ser, si consigo hacerlo y sacarlo adelante, lo estoy acabando el guión, va a ser mi vuelta al cine de animación, pero en realidad es un proyecto que nació como un documental. Tengo rodadas más de 160 horas de ese proyecto, pero me di cuenta hubo un punto en el que me di cuenta que quería hacerlo en animación, entonces, pero conservando muchas de las cosas del documental. De la misma forma que, por ejemplo, en su día Vals con Bashir, ¿no? La película aquella de animación, pues tenía mucho de documental. Era animación, pero era documental sobre las matanzas de Sabra y Chatila, de los campos palestinos, lo que había pasado luego, etc. Pues también esta película que hago tiene su componente de ficción, su componente musical y todo, pero es un documental, aunque sea animación, porque está basado en todos los testimonios que yo recogí de esa historia. Entonces, la historia de un hombre que va recogiendo esos testimonios y que está investigando un suceso que ocurrió hace 30 y tantos años. Realmente no ha sido muy complicado, porque una vez que se decidió que Fernando iba a recibir aquí el premio del Festival Espiello, pues pensé en personas que les pudiera apetecer venir a acompañar a Fernando y a charlar y a pasar pues un par de días aquí, y Antonio Resines y Carlos Bollero forman parte de su núcleo duro de amigos desde que ellos son adolescentes y han vivido cosas tan interesantes, tan divertidas, que les han unido tanto, que me parecía que eran perfectos para hablar de esa época que seguramente la mayoría de la gente desconoce, y era una oportunidad pues para reunir a 3
grandes personalidades de la cultura española en sus diferentes ámbitos, de la interpretación o de la escritura o crítica cinematográfica y por supuesto de la dirección de cine. Me parecía que era una oportunidad muy buena de reunir a tres personas que han llegado muy lejos y que comenzaron juntos, unidos por su amor, por su pasión por el cine, ¿no?